Instituto Peruano de Economía publicó su más reciente mensual. Hay quizás un tema que merece la pena resaltar frente al resto. Es que la actividad económica volvió a tomar velocidad. Había tenido un buen mes en octubre y volvió a tener un mes en noviembre. Si se la mide como se mide en el resto del mundo, la economía creció 6.7% entre septiembre y noviembre, cuando había crecido a tasas de un poco más de 4 hace unos cuantos trimestres. Esto no es solo importante porque estamos viendo crecimiento en septiembre, octubre y noviembre en particular, sino porque subió de nuevo la confianza empresarial. Todos sabemos que el Banco Central de Reserva mide la confianza empresarial y la confianza empresarial predice la inversión, la cual a su vez predice la actividad y el bienestar, ¿no? A más inversión, más negocio; a más inversión, más crecimiento; a más inversión, más empleo; a más inversión, mejor le va a la gente en su casa. Y la confianza empresarial lo que hace es utiliza una serie de respuestas a preguntas que una muestra amplia de inversionistas le responde al central para predecir entonces la actividad. Y este indicador, que cayó muy fuerte a inicios del año 2013 y después se estancó y empezó a recuperarse a un ritmo muy lento, ha seguido recuperándose. Todavía no estamos ni por lejos donde deberíamos tener niveles de confianza de mucho más de lo que tenemos, pero ya ha estado creciendo por varios meses. La única duda, el único sector en el que el crecimiento aún no termina de mostrarse es el sector de la venta de cemento. Los despachos de cemento específicamente, si bien están a un nivel bien alto porque habían crecido por un tiempo largo, aún siguen estancados. Entonces insistimos, el crecimiento, la recuperación del crecimiento a un ritmo que, como lo mencionábamos en nuestros asociados, ya no era que una golondrina hace verano en octubre, sino que quizás dos sí lo hacen con octubre y noviembre. Entonces vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Otra de las cosas que comentamos es lo que está pasando con una obra de inversión privada emblemática, ¿no? El Tren 2 o la línea 2 del sistema de trenes integrado de transporte de Lima. Sería el primer metro de Lima. Es un metro que va de Ate al Callao en esencia, que este gobierno empezó a diseñar y que este gobierno espera licitar en el mes de febrero. ¿Qué ha pasado? Que hemos hablado con algunos especialistas, más de uno. El primero que dio la voz es un funcionario del Estado, en realidad, que seguramente preferirá que mantengamos su nombre en reserva, y lo que nos dice es que los costos del Metro 2 están infladísimos porque no se ha hecho un expediente técnico. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que el Estado no ha hecho estudios suficientes para saber por dónde pasar el metro. Al no hacerlos, los privados le pasan el riesgo al Estado y termina el metro costando bastante más. ¿Cuánto es bastante más? Una línea 2 estimada en $6.500 millones más IGB que se licita en un mes. Nos dicen que en Chile se han hecho una línea de tamaño similar por un poco más de un tercio del valor de esta. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, no es una novedad que los trenes eléctricos se utilizan políticamente. Acuérdense, el Tren 1 se empezó a hacer en el gobierno de Alan García 1. No se sabía de qué tamaño era el tren ni los vagones, entonces se hizo una vía que soporte lo que sea. O sea, se tiraron recursos a la basura. Se cambió la ruta, no era esa ruta originalmente, se hizo una ruta alternativa. En fin, y ese mismo tren todavía no termina. El tramo 2 del Tren 1 todavía no se inaugura. En el Metro 2, la línea 2 del metro, seguramente avanzaremos más rápido, pero tenemos que avanzar con seriedad. Sería muy bueno que el Estado discuta este tema con transparencia y permita que quienes disienten del esquema propuesto se expresen libremente, ¿no? Algunos temas menores, un tema de inflación y 3 temas internacionales. La inflación terminó el año en el rango de precios, o sea, entre 1 y 3%. Sabemos que ha estado buena parte del año fuera del rango. Sabemos que medidas de inflación que tienen más relación con la demanda, como la inflación subyacente, se le llama así, siguen fuera del rango prácticamente todos los meses desde hace un buen rato. Entonces, en inflación las noticias son buenas, pero no tanto, ¿no? Un poco menos malas, si quieren verlo de otra manera. En la parte internacional, todos sabemos esta medida de riesgo soberano que se sigue mucho, que en esencia es la prima por invertir en un país o en otro, y el riesgo de que ese país, o la incertidumbre asociada a que ese país incumple el pago de su deuda. Lo que hemos visto ahí en los últimos años, si quieren un resumen ejecutivo, digamos, es que los llamados PIIGS, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, empezaron a ser tratados como economías en desarrollo con finanzas públicas muy débiles, muy precarias.
y en América Latina Brasil, Colombia y Perú eran los países a los que les iba bastante bien, y al que mejor le iba era a Chile. Eso ha empezado a cambiar. México ha empezado a mejorar relativamente a Brasil, y Brasil ha empezado a deteriorarse. Otra indicación de que el milagro Brasil es un producto del marketing de algunos brasileños más que de la realidad. Ese es un tema importante, y en nuestro país no estamos tan bien como hace unos meses. Tampoco nos ha afectado mucho el aumento del ruido político, pero algo ha afectado. En Italia y España el riesgo soberano se ha seguido reduciendo, ¿no? Todavía sigue siendo un poco mayor a países latinoamericanos, pero se ha ido reduciendo. Y por último, en Estados Unidos ha seguido reduciéndose el desempleo y aumentando los pedidos de compra. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumidor norteamericano, que pasó por un mal momento, un pésimo momento en el 2007, 8, 9, digamos, empezó a recuperarse, ha seguido recuperándose y va a seguir recuperándose, porque los pedidos de compra son pedidos de empresas que los emplean. Entonces, en la medida en que las empresas pidan más, van a producir más, están invirtiendo más, van a dar más trabajo. ¿Por qué eso es relevante para nosotros? Porque hay muchos exportadores, especialmente de confecciones de mayor valor añadido y de productos agroindustriales, que exportan a los Estados Unidos. Entonces sus clientes les van a comprar más ahora que están empezando a mejorar. ¿Por qué es relevante lo de Italia y España? Porque Italia y España son países en los cuales hay empresas que invierten mucho en nuestro país. Empresas que invierten en infraestructura, por ejemplo, Impreglio, que tiene el proyecto de Chillón, Cobra, que tiene el proyecto de Taboada, y algunas otras empresas españolas, Isolux, Acciona, OHL, que ha presentado el proyecto de Cerro Centinela, que invierten en nuestro país. En parte se pueden financiar acá, pero en parte se pueden financiar en sus países. El hecho de que las primas por riesgo se reduzcan quiere decir que pueden acceder al financiamiento más barato y pueden invertir más. Entonces, haciendo un resumen, la economía, salvo un par de detallitos, va bien, mejorando. La política lo dejo a los especialistas, pero no va bien y hay mucho ruido. Quizás el ruido se ha parado un poco con la Haya el 27, pero independientemente de la Haya hay mucho ruido y el ruido retomará. Entonces van por caminos disociados, la economía y la política. Sabemos que eso no es así en realidad. Entonces la economía, deberíamos decir, va a seguir recuperándose pese a la política, y si la política fuera un poco más ordenada se recuperaría más rápidamente y de manera más sostenida. Muchas gracias.